Bueno, yo empiezo diciéndoles que mirar una mirada más desde la academia, desde los movimientos sociales y nada de eso, porque yo no soy de un movimiento social, yo soy un académico. Yo creo que Colombia tiene un conflicto armado anacrónico hoy, un conflicto armado que ya no tiene ningún sentido, pero que sigue siendo un factor de perturbación. Un conflicto armado en el cual los grupos guerrilleros ya fueron derrotados estratégicamente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que no tienen ninguna posibilidad de ganar. Por supuesto, pueden mantenerse mucho tiempo, pero ahí, más allá de eso que llamarían estrategias de resistencia, no abre posibilidades de más nada. Por lo tanto, me parece que la posibilidad de encontrarle una salida, y una salida que sea concertada a ese conflicto armado, debe ser, a mi juicio, una tarea que, digamos, los sectores progresistas de una sociedad deberían siempre apoyar. Porque obviamente por la vía militar ese tipo de conflictos es muy difícil o tiene unos costos sociales muy altos, terminales. Por eso me parece que es positivo ese proceso de conversaciones que se está haciendo en La Habana entre el gobierno y las FARC. Y ojalá el ELN también termine empezando algún proceso en esa dirección. Por ahí quedará el problema de esos pequeños rezagos del EPL, que también habrá que ver cómo se le encuentra una salida, que si bien nacionalmente no tiene mayor relevancia, en algunas regiones seguramente puedan seguir siendo un actor importante. Entonces, yo creo que los diálogos de La Habana hay que situarlos en esa dirección. Una posibilidad de terminar un conflicto armado, que es completamente distinto, lo decía Carlos, a eso que se ha llamado construir la paz. Que eso, entre otras cosas, para mí es una cosa así un poco medio gaseosa. No sé qué es eso de construir la paz. Yo en general prefiero hablar que hay que construir el desarrollo de las sociedades, donde la gente tenga acceso a los bienes básicos, donde la gente pueda hacer realidad sus derechos. Pero eso que llamamos construir la paz, pero eso no tiene que ver totalmente con el conflicto armado. El conflicto armado es un tema de enfrentamiento entre unos grupos armados que por supuesto tienen unas causalidades históricas, nadie va a desconocer, tienen unas intencionalidades políticas, evidentemente, pero que son unos grupos relativamente minoritarios en la sociedad. El gobierno y la FARC acordaron una agenda en La Habana y unos procedimientos. El primero de ellos, negociar en el exterior. La agenda y los procedimientos de una negociación reflejan la propia correlación de fuerzas del conflicto. Es decir, quien tiene más fuerza y poder, de alguna manera influye más en poner las condiciones. Cuando usted negocia un conflicto, dicen los teóricos, en la mesa se construye lo que se llama una simetría simbólica. Quiere decir que aparentemente los dos son iguales, pero eso es simbólico, porque en la realidad, fuera de la mesa, lo que hay es asimetrías, diferencias fundamentales. Y esa es la realidad. El Estado es un Estado que tiene muchísima más capacidad militar, que tiene legalidad, que tiene reconocimiento internacional, así a algunos no les guste, pero esa es la realidad de las reglas de la democracia. Así funcionan las democracias, y mientras eso no se cambie, pues esas son las reglas. Entonces, se acordó negociar en el exterior, lo que significaba resolver un problema, de hacerlo en el país, que era hacer alguna zona de distensión o de seguridad
porque evidentemente para unos sectores muy importantes de la sociedad y ampliamente importantes, pues la experiencia del Caguán les dejó un muy mal sabor y difícilmente iban a aceptar de nuevo eso. Segundo, acordaron negociar siguiendo la guerra. Y eso es muy importante, eso que se llama negociar en medio de la confrontación. Es decir, que aquí sigue todo como si no pasara nada. Y eso lo vemos todos los días. Ayer las FARC mató 7 soldados y mañana, pasado, bombardearán un campamento y matan X número de guerrillas. Es decir, la guerra continúa. Eso, por supuesto, también no es fácil de explicarle a muchos sectores de la sociedad, porque como desafortunadamente a veces la gente tiene poca información. Yo me acuerdo en la época del presidente Betancourt, la mayoría de ustedes no habían nacido, son muy jóvenes, fue el primer intento de hacer un ejercicio de paz. Se vendió por los medios un poco que la paz era pintar una paloma y agarrarse de las manos. No, esos son un poco de elementos simbólicos que, bueno, juegan unos papeles, pero evidentemente entonces cuando se dice están hablando de paz en La Habana y aquí se siguen matando, pues esas fueron las reglas que se acordaron. A lo mejor a uno no le gusta, y en eso hay que plantear que una cosa es lo ideal y otra cosa es lo real. Hacerle una acotación a Carlos. Los juristas, como bien decía, siempre viven en el mundo de lo deseable. Es lo mismo que los filósofos. Los politólogos vivimos en el mundo de lo real. Entonces, sí. Entonces, por ejemplo, en estos días hablamos con unos penalistas muy connotados y decían algo que me parecía muy bien. Decían, ¿cómo se va a pretender que en un conflicto con una situación de anormalidad se apliquen las reglas jurídicas que se supone son hechas en las situaciones de normalidad? Pero eso es parte de esos temas que siempre hay allí. Es un poco también, como decía algún otro colega, que se ha convertido a la Corte Penal Internacional en una especie de tigre de papel, como diría Mao Zedong, un poco como el coco para asustar, cuando en la realidad son tribunales hechos para países en desarrollo y bien desarrollados. Los únicos que no han aplicado son los africanos. Hasta ahora ha sido un tribunal para los africanos. Pero digo, eso para decir, eso es importante, pero tampoco eso, digamos, es en esencia algo que vaya a ser un obstáculo. Bien, entonces, se acuerda negociar en medio de la confrontación. Por supuesto, lo que ustedes contaban ahora en sus relatorías es eso, el conflicto sigue la política contrainsurgente del Estado que se expresa en las zonas de consolidación, en la doctrina de acción integral. Bueno, todo eso que ustedes contaron, eso está así está en todos los documentos públicos del Estado. Esa es parte de la estrategia contrainsurgente y es la regla. Acordaron una agenda que todos la deberíamos conocer, que son 5 o 6 puntos. El tema del desarrollo agrario integral, es bien interesante la manera como se enuncia, porque no se dice tierras ni territorios, sino desarrollo agrario integral, enfoque territorial, participación política, cultivos ilícitos, no narcotráfico, y en eso creo que está bien que lo hayan puesto así personalmente, porque el narcotráfico es un problema de la comunidad internacional, eso no lo vamos a poder resolver los colombianos. Si acaso podemos reducir un poco eso y vaya y venga. Víctimas, dejación de armas e implementación de acuerdos. Esa es la agenda. Y en principio, aunque no está pactado, todo indica que hay un horizonte de tiempo que es este año. Es decir, o este año se
llega a un acuerdo con las FARC o los diálogos se terminan. Efectivamente, no se habla de negociación. ¿Quién habló de eso, Tatiana? No se habla de negociación, estamos de acuerdo. No hay en ningún documento la palabra negociación. Se habla es conversaciones, diálogos. Porque se supone, y todo eso a su vez refleja lo que decía hace un rato, la correlación de fuerzas, que el Estado no está negociando nada, que están buscando acuerdos políticos que le permitan, en este caso a la guerrilla de las FARC, y seguramente al ELN también le va a tocar en su momento, hacer, digamos, una conclusión de su ciclo alzado en armas de una manera honorable. Pero que en lo posible eso esté acompañado de algunas reformas, algunos cambios que no se acuerdan en la mesa. En la mesa se hacen unos acuerdos políticos, pero que eso luego se tiene que traducir dentro del marco de la institucionalidad, ya sea o bien, como se ha venido diciendo, por una constituyente, ya sea por un referéndum o aún por la vía del Congreso. Cualquiera de esas posibilidades yo no las descartaría, pero es allí en el ámbito de la institucionalidad donde esos acuerdos políticos se van a traducir total o parcialmente en decisiones legales o en políticas públicas. Evidentemente de eso se dice el tema sustantivo es el tema de tierras. Yo creo que no es verdad. Yo creo que todos son temas sustantivos, no hay duda. Lo que pasa es que el tema tierras aparece no solo, como sabemos, por la histórica relación de las FARC con el tema agrario. Nadie puede negar que el origen de las FARC está muy ligado a los conflictos agrarios, pero evidentemente los demás temas también son muy importantes. Es sustantivo el tema de participación política, y igualmente el tema de dejación de armas no es un tema tampoco menor. Entonces, lo que quiero decir, todos los temas son importantes, son sustantivos. Ahora, todo indica, por lo menos con lo que se conoce, que la negociación avanza en el ritmo que previeron para que termine este año. La negociación no pretendió que es una negociación con los movimientos sociales, no, eso tiene que ser claro. Alguna vez yo le decía en un evento de estos que me invitaron, a pesar de que soy a veces un poco impertinente, pero trato de decirle lo que yo creo que es la verdad, le decía, ustedes porque tienen que asociar sus agendas a las de los grupos armados. Esas no son las agendas. Ustedes tienen sus agendas y deben seguir peleando por ellas, y así se acabe el conflicto armado, esas agendas tienen que seguir, porque esas son las agendas de los movimientos sociales. Pero se acordó algún nivel de participación. Alguien dijo muy precario, sí, probablemente es bastante precario, pero eso fue lo que acordaron las partes, porque los que están conversando son los dos actores de la confrontación militar, es decir, el Estado y en este caso las FARC, no los actores sociales. Alguna vez alguien me decía, ¿y por qué no está allí la CUY? Yo no creo que la CUY esté enfrentada con la guerrilla, está enfrentado el Estado y los militares, pero no tiene por qué estar, ese no es el escenario de que esté en la delegación del Estado un miembro, así como está el representante de los empresarios. Los empresarios sí probablemente están enfrentados con estos grupos y han sido, digamos, objeto de esa confrontación. Entonces, digamos que los movimientos sociales o eso que llamamos la sociedad civil, que también es un tema muy discutible, lo que se nos ha invitado es a que demos opiniones, que ayudemos con nuestras ideas a la búsqueda de acuerdos entre las partes. Ahora, efectivamente sucede, y en eso yo diría que yo sería un poco más tolerante de que efectivamente la idea es que esas participaciones de la sociedad les ayuden a las partes a que
ellos puedan encontrar. Y creo que es verdad que las dos partes en el tema agrario, pues en buena medida han tomado de lo que se dio en las mesas del Congreso, en el foro agrario, y me parece bien que haya sido así, que las tomen como banderas. Eso está bien si eso contribuye a que construyan esos acuerdos y esos consensos. Pero a mí lo que me parece fundamental es que hay que entender que en la hipótesis, para mí deseable, de que haya un acuerdo, se pare la confrontación armada con las FARC y ojalá con el ELN y demás, eso no significa para los movimientos sociales que van a conquistar sus agendas, ¿no? Las agendas de los movimientos sociales tienen que seguirlas peleando, tienen que seguirlas luchando, y eso es parte de las dinámicas. Lo que hay que plantear, como lo decía Carlos y coincido, es que esos conflictos alrededor de esas agendas no se resuelvan ni amenazando a los líderes, ni matando a la gente, ni usando solamente los mecanismos de carácter represivo, sino que la protesta social, la expresión social del descontento, evidentemente sea algo que se respete, y que el Estado, así como está hablando con los armados, también hable con esos movimientos sociales, también logre acuerdos con esos movimientos sociales en la búsqueda de soluciones a los problemas, sin pretender que esos conflictos van a desaparecer, porque esos conflictos van a estar presentes de manera permanente en la sociedad. La conflictividad es un elemento que diríamos consustancial a los seres humanos. Tendríamos que haber sociedades de seres muertos para que no hubieran conflictos. ¿Por qué? Siempre hay sectores que pensamos distintos de otros, intereses distintos, y eso es la expresión de los conflictos. El gran problema, el gran drama en Colombia es que los conflictos se militarizaron desde hace mucho tiempo, y entonces el tratamiento a toda conflictividad social es un tratamiento como si fueran simplemente actores de subversión a los cuales hay que dar es una respuesta estrictamente subversiva. Entonces, termino diciendo, me parece que es positivo estos diálogos entre las FARC y gobierno, no es entre la sociedad, es entre esos dos actores. Si logran acuerdos, me parece muy bien, porque si logramos que Colombia termine el conflicto armado, creo que la posibilidad de que la democracia se desarrolle mejor está en mejores condiciones, y que la democracia se desarrolle mejor es que los indígenas puedan desarrollar sus demandas, sus peleas, que los campesinos también, que los obreros, que las mujeres, que los estudiantes, sin que los estén matando, sin que los estén judicializando, sino que sea parte de la dinámica de la sociedad. Es digamos, tener nuevas condiciones para el desarrollo de la democracia, que a lo mejor avanza hacia eso que algunos llaman la paz, y que a mí no me gusta mucho esa expresión, porque pareciera que eso se pareciera a ratos al paraíso terrenal de los cristianos, es decir, una especie de sociedad donde todos nos cogemos de la mano. No, yo creo que siempre vamos a tener conflictos, siempre vamos a tener tensiones. El tema es que hayan garantías del ejercicio de los derechos, y que efectivamente los actores sociales puedan poner en la agenda pública sus derechos con garantías.